La historia que estás a punto de escuchar comienza en una fría mañana del 5 de diciembre de 1872, cuando un barco mercante fue encontrado a la deriva en el vasto océano Atlántico, cerca de las desoladas islas Azores. El barco era el Mary Celeste, y lo que hace tan aterrador este caso no es solo su extraño abandono, sino la absoluta desaparición de su tripulación. Pero, ¿qué sucedió a bordo de ese navío? ¿Qué fuerza oscura, o acaso algo mucho más sobrenatural, hizo que sus hombres, mujeres y niños desaparecieran en el aire, dejando el barco intacto? Esta es una historia que desafía la lógica, y hasta hoy sigue siendo uno de los enigmas más aterradores de la historia marítima. El Mary Celeste no era un simple barco de carga. Era un coloso del mar, una maravilla de ingeniería para su tiempo. Tenía 31 metros de eslora, construido con maderas de roble y acero, y estaba destinado a transportar cargas valiosas a través del océano. Fue construido en 1861, en la ciudad de Nueva York, y en su último viaje iba comandado por el capitán Benjamin Briggs, un experimentado marinero de carácter firme y sabiduría profunda. Al mando de la nave iba con él su esposa, Sarah, y su hija de apenas 2 años, acompañados de una tripulación de 7 hombres. Todos ellos tenían una sólida reputación en la marina, y la travesía parecía estar transcurriendo sin novedad alguna. El barco zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, con destino a Génova, Italia, llevando un cargamento valioso, entre el cual se encontraban barriles de alcohol industrial. Durante semanas, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el 25 de noviembre, la última entrada del diario de a bordo fue registrada, y después, nada. La calma en el mar a menudo engaña, y el 5 de diciembre fue un día en que esa calma se convirtió en inquietud. Fue el capitán David Morehouse, quien al mando de otro barco de carga llamado Dei Gratia, avistó algo extraño a lo lejos. El Mary Celeste estaba a la deriva, navegaba sin rumbo, pero no parecía haber nadie a bordo. Las velas estaban izadas, pero el barco avanzaba sin viento, flotando lentamente en un mar inquietante, como si algo lo empujara desde las sombras. A medida que se acercaba, la atmósfera se volvía más densa. Algo estaba mal. El capitán Morehouse y su tripulación subieron a bordo del Mary Celeste, temerosos pero decididos a desvelar el misterio. El barco estaba en silencio. El aire estaba tenso, cargado de algo inexplicable. La tripulación del Dei Gratia recorrió el barco, y lo que encontraron les heló la sangre. La cocina estaba lista para la comida, pero no había nadie allí. Los objetos personales de los hombres y mujeres que habían estado a bordo aún estaban en sus lugares. Ropas colgadas, utensilios sin tocar, las pertenencias de la hija del capitán abandonadas en su pequeño camarote. El diario de a bordo estaba ahí, pero la última entrada era del 25 de noviembre. Y entonces, lo más perturbador, el agua de la bomba de achique, que habitualmente se llena en caso de que el barco se inundara, había sido retirada. ¿Por qué habían dejado el barco en esa condición tan extraña? Las provisiones de la nave estaban intactas, y lo más desconcertante, no había signos de lucha, no de violencia. No había rastro de un ataque, pero tampoco de una evacuación ordenada. Nadie podía explicarse lo que había ocurrido. Y lo que es aún más extraño, no había rastro alguno de los tripulantes. El mar estaba en calma, no se veían restos flotando. La tripulación había desaparecido sin dejar rastro. Con el hallazgo del Mary Celeste, comenzaron a surgir las teorías. Al principio, muchos pensaron que los piratas podían haber estado involucrados, pero algo no encajaba. No se habían robado nada. El barco no había sido saqueado. Las velas seguían izadas y el cargamento no había sido tocado. ¿Qué clase de piratas dejarían un barco así?
sin tomar lo que podría haber sido una fortuna. La siguiente teoría apuntaba a una posible fuga de vapor, tal vez una fuga en las bombas de achique, o incluso un escape de gas que hubiera hecho que la tripulación abandonara el barco por miedo a una explosión. Algunos especularon que el pánico pudo haber sido tal que la tripulación había huido en los botes salvavidas, dejando el barco a su suerte. Pero las pruebas no respaldaban esta teoría. Los botes no habían sido usados, y el agua en la bomba de achique no indicaba una emergencia reciente. Luego estaban las explicaciones más inusuales, como la teoría de un ataque de naturaleza sobrenatural. Algunos aseguraban que el Mary Celeste estaba maldito, pues varios de sus anteriores dueños habían enfrentado tragedias inexplicables. En el mar, las supersticiones corrían como fuego entre los marineros, y muchos creían que la desaparición de la tripulación del Mary Celeste podía ser el resultado de algo mucho más oscuro, algo que escapaba a la comprensión humana. Finalmente, una tormenta repentina, una ola gigante o un fenómeno climático inexplicable, como un vórtice en el mar, se han propuesto como posibles causas. Tal vez, en su desesperación, la tripulación abandonó el barco por completo. Pero al no haber señales claras de daño por tormentas, muchos rechazan esta teoría. Hoy, más de 150 años después, el misterio del Mary Celeste sigue siendo uno de los grandes enigmas no resueltos de la historia. Ni los investigadores más exhaustivos han logrado encontrar una explicación. Cada año, la historia es retomada por escritores, cineastas y documentales, alimentando más teorías, pero también manteniendo el aire de incertidumbre y horror que rodea al barco fantasma. A lo largo de las décadas, las teorías continúan siendo debatidas, y cada vez que alguien cree tener una respuesta, surge otra pregunta más profunda. ¿Qué sucedió en ese barco? ¿Fue la intervención de fuerzas naturales, humanas, o algo aún más allá de nuestra comprensión lo que llevó a la tripulación a desaparecer sin dejar rastro? Nadie lo sabe. Quizás nunca obtendremos una respuesta definitiva, pero esa incertidumbre, ese suspenso, es lo que hace que la historia del Mary Celeste siga siendo tan poderosa. En la quietud del océano, en ese vacío de lo desconocido, puede que nunca lleguemos a entender lo que realmente ocurrió. Y tal vez, como ocurre con muchos misterios, el no saber sea lo que lo haga aún más aterrador. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué pudo haber sucedido a bordo del Mary Celeste? La historia nos recuerda que hay misterios que no podemos controlar ni resolver, y que, por más que intentemos encontrar respuestas, algunos secretos del mar simplemente seguirán flotando en las profundidades de lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este episodio de Susurros de Crimen y Misterio. Si te ha cautivado esta historia, no olvides suscribirte y compartirla con tus amigos, porque, como siempre decimos, el misterio nunca se va, siempre está a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierto, o para hacernos caer nuevamente en su trampa. Hasta la próxima. Y recuerda, en el océano, algunas preguntas pueden nunca ser respondidas,